a pagar la deuda. Se hizo un documento legal y todo, pero él al final nunca cumplió con los pagos y ya ha pasado más de 3 años. No sé qué puedo hacer en ese caso. Mire, habría que ver qué tipo de documento firmaron, pero si es uno donde él se comprometió a hacer los pagos y no lo ha hecho, son 5 años la prescripción. Dice, entonces todavía está usted en tiempo para demandarle y cobrarle. Y después de los 5 años ya Ya no no, tiene vigente. ya si usted lo hace, ya perdió, salvo que de su buen corazón le quiera pagar. Ya lo entendí, o Sí. sea que, De 5 años aunque no diga, de cuándo vence la obligación de él. O sea, por ejemplo, si usted lo firmó hace 3 años, por decirlo así, la fecha, y se comprometió a pagarle en un año, pues ya terminó el año y no pagó, entonces de ahí se empieza a contar el plazo. Entonces llevaría 2 años. Todavía tendría derecho. O sea, el tiempo para que prescriba se cuenta cuando vence la obligación. O sea, cuando él tenía que hacer su último pago, de ahí empieza a contarse. o sea que si la negociación fue por 18 meses, se empieza a contar después de que hayan Después pasado de los los 18 8 meses. meses. Después de los 8 meses. Ahí cuenta Ya lo usted entendí. para su depreciación para poder demandarlo. Ok, bueno, Lick. Muchas gracias. Vaya, Mire, vaya, a ver, feliz buenas noche. noches. Feliz noche. Lick, disculpe, yo también tengo que entrar a la otra clase. Dígame, Iris. Le comento, fíjese que yo sí me realicé el examen parcial, pero en el listado de cartelera virtual no aparece. Mire, ya subí Dice que no todo. me presenté. Mire, ya subí todo. ¿Será que no vi el suyo? Que si Sí, quiere, fíjese que yo tuve un problema con las asignaciones, pero ya usted no aparece en el listado de asignación, del listado oficial. exactamente, ahí sí aparezco, pero ahora resulta de que no me presenté, pero Bueno, sí realicé el examen. solo Iris, pero cuando yo pasé notas, usted no estaba en los cuadros todavía. Sí, porque tuve problemas de asignaciones, entonces yo Entonces, fui a la U y ya me dígame, solucionaron eso. ¿qué sección es usted? Sección H, ¿Cuál es su carnet? 20-200-36-39. Voy a ver si está por acá. Aquí tengo un listadito yo. Espérenme un momentito. Usted es del año 2020. Sí, 20, H, este es HG, H. Es que aquí tenía a la mano algo, pero no. Entonces sabe que voy a apuntarle su número de carnet. Iris, deme su número de nuevo, 2020. es 20-200-36-39. Que se llama Iris Peralta. Iris Gabriela Peralta Sánchez. Va, se lo voy a revisar entonces porque si usted no estaba en la lista, cuando yo subí no podía aparecerle. Se lo voy a buscar y con mucho gusto se lo corrijo si ahí está su examen, no tenga pena. Muy amable, licenciado. Gracias. Feliz noche. Vaya, feliz noche. Solo voy a traer un vasito de agua, jóvenes, y empezamos. En el momento que no me han dejado respirar. Dele, Lick, no tenga pena. No hay pena, Lick. Ay, gracias.
Bien. Bien, buenas noches, jóvenes, ¿qué tal están? ¿Qué tal pasaron su descanso de la Semana Mayor? ¿Todos bien? Bien, buenas noches. Qué bueno, que me alegra que todos estén bien. Vale. Ya empecemos porque ya nos agarró un poquito la tarde. Buenas noches a todos. Bien, estábamos en el tema de las excepciones. Decíamos en la clase última que las excepciones constituyen un medio de defensa que le asiste al demandado. Son uno de tantos medios que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Le decíamos que hay una clasificación que da la doctrina y que también la recoge nuestro código. Permítanme un segundo. Decíamos que hay una clasificación que recoge nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que vamos a estudiar hoy. Lo tienen a la mano, por favor. Y decíamos que esa misma clasificación que tiene el Código está también en los libros doctrinarios, es decir, es el estudio que hacen los que se dedican a esa materia. En ese sentido, mencionábamos que hay tres clases de excepciones: previas, que también se llaman dilatorias, las perentorias y las mixtas. Mencionábamos que las previas o dilatorias están en el artículo 116 y 117 del Código Procesal Civil y Mercantil, y las perentorias están en el 118. Y explicábamos que las mixtas son 4 nada más que están incluidas en el código nuestro dentro de las previas y que las vamos a diferenciar en su momento. Pero previo a eso, vamos a recordar las características de cada una de las excepciones que vamos a ver. Las excepciones previas o excepciones dilatorias, perdón, tienen sus siguientes características. Primero que nada, fíjense bien, primero que nada tienen un nombre. Fíjense bien, tienen nombre. Atacan la forma o el procedimiento del proceso. Se interponen antes de que se conteste la demanda y se resuelven antes de que se conteste la demanda. Las repito. Las excepciones previas, que también se llaman dilatorias, tienen por objeto atacar la forma o el procedimiento. Forma o procedimiento, nada más. Tienen un nombre, por eso dicen los libros que son nominadas, tienen nombre. Se interponen antes de que se conteste la demanda y se resuelven antes de que se conteste la demanda. Esas son las excepciones previas. Las que están en el 116 y 117, el procesal civil y mercantil, al que vamos a volver en un momento. Las excepciones perentorias también tienen sus propias características. Estas no tienen nombre. Escuchen eso, no tienen nombre. Se interponen cuando se contesta la demanda y se resuelven cuando se dicta la sentencia y atacan la pretensión del adversario. Fíjense eso, repitiendo las características de las perentorias. No tienen nombre, son innominadas. Atacan la pretensión del demandante o adversario, que también se le dice. Se interponen cuando se contesta la demanda, es decir, en el mismo escrito o memorial, como le queramos llamar, ahí donde contesta la demanda, ahí mismo en un apartado, interponen sus excepciones perentorias y se van a resolver cuando se dicte la sentencia, no antes. Y por último, las mixtas. Las mixtas es una combinación, pues se llama mixta, la combinación de ambas, porque se interponen como previas. O sea, tienen las características de las previas, en cuanto a que tienen nombre, se interponen antes de que se conteste la demanda, se resuelven antes de que se conteste la demanda, pero atacan la pretensión del adversario o del demandante, lo que él quiere, y al atacar lo que él quiere, terminan con el proceso, o sea, ya no sigue las mixtas. Vamos a ver ahorita en este momento que hay 4 mixtas que recoge nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguna duda ahí para que ya empecemos a ver las excepciones despacio?
¿Podría repetir la primera? Disculpe. Las previas, Sí, por las favor. características de las previas, bueno, primero que nada, estas atacan la forma o el procedimiento. Forma o procedimiento. Fíjense. Además tienen un nombre, por eso se llaman nominadas. Se interponen antes de que se conteste la demanda y se resuelven antes de que se conteste la demanda. ¿Sí, Claudia? Sí, gracias, Lic, muy amable. Ahora veamos. Las previas, como decíamos, tienen un nombre y están en el 116. Por favor, todos tengan su Código Procesal Civil Mercantil en el artículo 116. Y ustedes leen que dice claramente que son excepciones previas. Si leen como inicia el artículo, dice que el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Los libros también le llaman dilatorias, y en el caso nuestro también en el Código de Trabajo le llama dilatorias, pero eso ustedes van a llevar su curso de trabajo más adelante. Pero son las mismas. ¿Cuáles son esas? Ahí vemos que son 11 en el artículo 116 más la del 117, o sea que son 12. 12 excepciones previas, y de esas 12 hay 4 que son mixtas. Empecemos con ellas. La primera se llama incompetencia, excepción previa de incompetencia. ¿A qué se refiere esto? Aquí tenemos que recordar un poquito cuando hablábamos de la competencia, refiriéndonos a, perdón, a que era el límite de la jurisdicción, es decir, hasta dónde puede el juez ejercer sus funciones jurisdiccionales. Y mencionábamos que habían 5 clases de competencia. ¿Quién las recuerda de todos ustedes? A ver, ¿quién me ayuda ahí en eso, en recordar la clasificación de la competencia? Materia, turno. Siga, a ver, Fernanda, siga. Recuerden que son 5. Cuantía. Por cuantía, bien, Brena. Grado, Grado, turno, materia, territorio. ahí está, 5, no se les olvide. Razón de la materia, por razón del territorio, por razón de la cuantía, del grado y del turno. Ahí son los 5. Bueno, lo que sucede es que acá, cuando se plantea la demanda y el juez no es competente para conocer, o sea, no está habilitado legalmente, no es el idóneo. Veamos un ejemplo para que lo entendamos. Hablábamos que según el código, según la ley judicial, que se iniciará la demanda cuando se trate de bienes inmuebles del lugar donde estén situados los bienes. ¿Recuerdan eso, verdad? Dice situación de los bienes. Leamos el artículo 27 de la ley de derecho judicial. 27. ¿Quién me ayuda? Situación de los bienes. Lex res citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Bueno, entonces, si el bien está en Chimaltenango, por ejemplo, el juez competente para conocer cualquier problema relacionado con ese bien es el juez de primera instancia de Chimaltenango. Si por el contrario estuviera en Huehuetenango el bien que vamos a discutir, quién es el propietario o cualquier otro problema relacionado con ese bien, será el de allá. Pero si resulta que el demandante, él vive aquí en Guatemala y por comodidad prefiere presentar la demanda acá y la presenta. Pero el señor juez, especialmente el secretario, que es la persona que le auxilia, no se fija en eso, se le escapa, porque es un error humano que escapa, y vamos a ver más adelante lo que se llaman presupuestos procesales, que fallan, y cuando falla el presupuesto procesal, que es obligación del juez, le da trámite. Y el juez acepta la demanda y notifica al demandado, porque el demandante a prima facie, o sea, a primera vista, cumplió con los requisitos. Y lo notifica. Y cuando el demandado recibe la copia de la demanda donde lo están requiriendo para que se presente a tribunal, dice, bueno, pero va con el abogado y le dice, mire, el terreno este o la casa esta o el bien está situado en Huehuetenango. Entonces, perdone, pero
A usted no lo pueden demandar aquí, tienen que ir a demandarlo a Huehuetenango porque allá está el terreno, o la casa, o el edificio, o lo que sea. Entonces plantean ante el juez la excepción de incompetencia. Le dicen, mire, señor juez, usted no tiene competencia para este caso. Absténgase de conocer y remita lo que corresponde. Es de incompetencia. O, por ejemplo, hay un problema laboral y resulta que se equivocan y lo plantean en un tribunal civil y el juez le da trámite. No, perdone, pero es que son materias distintas. Usted no puede conocer eso. Si es que absténgase y remítalo al que debe conocer. Es excepción de incompetencia por razón de la materia. Por razón del turno, pues bueno, si él tenía el turno del domingo, no puede conocerlo del lunes. Si él tenía el turno del sábado, no puede conocerlo del viernes. O sea, es que no está habilitado legalmente. Por razón del domicilio, pues mire, hermano, ¿usted dónde vive? Porque es una cuestión de alimentos. Bueno, yo vivo aquí, pero ¿dónde vive el menor de edad? El menor de edad vive en San Marcos, pues allá vaya usted. No, pero es que yo vivo aquí, sí, pero aquí hay prioridad. ¿Quién es el beneficiario de la pensión de un menor de edad? Y el menor de edad está allá tiene que ir usted a resolver su situación, no aquí en Guatemala. Entonces, no es competente. El juez no es el idóneo. Esa es la primera excepción previa. La segunda se llama litispendencia. Litis quiere decir litigio. No se les olvide el término latino. Litispendencia. Lo que sucede en este caso es que, digamos, don Antonio López ha presentado una demanda en un tribunal, pero posiblemente el tribunal esté muy abarrotado de trabajo, como lo están todos, y ve que va muy despacio, y de ajuste alguien le dice, ¿para qué viste ese tribunal? Si en ese tribunal ahí los compañeros oficiales que trabajan hasta son enojados, no lo atienden bien a uno, el juez también es enojado, ya. Entonces es mejor presentarlo en otro lado, y viene él y presenta otra demanda para que vaya a otro tribunal. Pero hay un centro, en los tribunales se llama Centro de Auxiliares de la Administración de Justicia, que ahí se presenta la demanda y en una forma aleatoria distribuyen. Y puede ser que esa demanda vaya de nuevo a ese mismo tribunal o a otro. Pero al lado le fueron a notificar una demanda. Y a los pocos días, o al mes, o lo que sea, y ahí notifican otra demanda sobre lo mismo. Es que le dice al abogado, mire, fíjese que se le fue que me la mandaron acá, usted me está viendo este proceso y mire, me voy a notificar. No, eso no es posible. No se puede juzgar a una persona dos veces por la misma causa. Non bis idem, dicen los libros. Ahí no, ustedes aprendiendo muchas cosas, de los años se le quedan eso, de non bis idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma situación. Entonces se le dice al juez, mire señor juez, se le pone la excepción de litispendencia porque en ese mismo tribunal, con otro oficial, o con el mismo oficial hay dos procesos. Hay que rechazar el segundo o unirlos, lo que sea más práctico. O en otro tribunal, señor juez, en el juzgado primero que usted dirige, se presentó la demanda número 1, por ejemplo. Pero en el juzgado tercero, también de lo civil, allá se presentó una demanda y señalaron el número 10, pero es lo mismo. Entonces el juez tiene que hacer, pedir informe al otro tribunal, si es cierto, ve si son las mismas personas, el mismo demandante, el mismo demandado, la misma causa, los mismos objetos, o la misma razón de pedir, como dice la ley, y los une. Lo pide para que unen o bien para que rechacen el segundo. Es litispendencia. No puede demandarse a una persona dos veces por la misma situación. La tercera se llama demanda defectuosa. Esa es bien sencilla. ¿Por qué razón? Ya hemos leído y explicado que la persona que presenta una demanda o cualquier memorial o solicitud por primera vez tiene que reunir los requisitos del artículo 61, que ya lo leímos que son varios, el 106, el 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tiene que cumplirlos con todos. Pero si se le olvida uno de esos requisitos, es una demanda defectuosa. Entonces, mire, juez, hay un defecto en esa demanda que se corrija primero para poder seguir. Imagínense que no establece su edad. Mire, a él se le olvidó colocar su edad, no sabemos si está en capacidad legal ya, si tiene sus 18 años para actuar válidamente en el mundo del derecho solo, o si aún no ha llegado a esa edad y necesita
que sean sus padres quienes ejercen la patria potestad, o las personas encargadas de la tutela si no tiene padres. O mire, hay que ver si le olvidó su nacionalidad, hay que ver si es guatemalteco o si es extranjero, también para ver lo que vimos, se recuerdan lo que es la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, cuando un extranjero puede venir a Guatemala y puede demandar que tiene 18 años, pero en su lugar de origen la mayoría es de 21, puede venir aquí, no puede, o sea, hay que ver eso. Entonces le dicen, mire, esa demanda es defectuosa, ordénele al señor que la corrija y después seguimos. Demanda defectuosa. Falta de capacidad legal. Bueno, la capacidad, ustedes ya vieron en su Código Civil, ya les han de haber explicado desde que tenemos dos clases de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos desde el nacimiento. La capacidad de ejercicio cuando adquirimos los 18 años, que es la mayoría de nuestro país. Ahora bien, si somos incapacitados, pues tendrá que comparecer, como decíamos hace un momento, quien nos represente por patria potestad o por tutela. Pero si nosotros comparecemos y tenemos 15 o 16 años, y el juez se le escapa en ese momento que calificó la demanda, se le escapó ese requisito, pues dice, mire, él no tiene capacidad legal, él no puede actuar porque no ha llegado a los 18 años, que es la mayoría de edad para que actúe solo. Tiene que comparecer quien lo representa. Les falta de capacidad legal. No tiene la edad que exige la ley para actuar por sí mismo. Falta de personalidad, en la número 5. ¿A qué se refiere esa falta de personalidad? Le están atribuyendo a la persona una calidad que no tiene. Fíjense pues, una calidad que él no tiene. Vamos a poner un par de ejemplos sencillos. A una persona la demandan pidiéndole una pensión alimenticia para un niño, pero resulta que en la certificación de la partida de nacimiento no aparece que él sea el padre, sino aparece otra persona. Pues mire, me está atribuyendo una calidad que yo no tengo. Yo no soy el padre de ese niño, ni estoy dentro de las personas obligadas, porque tampoco soy el abuelo. No puede demandarme a mí. Que le está atribuyendo una calidad de padre que no le asiste legalmente. Entonces, falta de capacidad, falta de personalidad, perdón. O, por ejemplo, si celebran un contrato de arrendamiento, pues, digamos, alguien me da su casa, ustedes me dan su casa para que yo viva ahí, pague una renta, pero resulta que aparte de que estoy ahí, llegan a vivir otras personas a quienes yo les doy lugar, y resulta que el propietario enojado porque otras personas las demanda a ellas, no a mí, sino a ellas por estar ahí alquilando y que se salgan. Dice, perdone, pero nosotros no tenemos calidad de inquilinos suyos. Usted inicia la acción contra él porque él está contraviniendo su contrato, no nosotros. O sea, le están atribuyendo calidades que no tiene. O le dice, mire, desocupe esa casa porque usted la está invadiendo. No, yo no estoy invadiendo nada, esa casa la compré. Usted me está dando una calidad de invasor que yo no tengo. Yo soy propietario, aquí está mi documento que me acredita como tal. Es falta de personalidad. La falta de personería que él acepte, a eso se refiere a que la persona tiene que comparece en nombre de otra, tiene que demostrar que está autorizada para hacerlo, que tiene un mandato. Recuerden si ustedes lo del mandato del derecho romano, ¿no? Una persona encarga a otra que asista en su nombre ante un tribunal para hacer valer sus derechos. Entonces, falta de personería. Si llega y manifiesta que es el mandatario fulanito de tal, pero no lleva el mandato o el documento, hay una falta de personería. Le dice el demandado, señor juez, usted me va a aceptar esa demanda. ¿Por qué razón? Porque él no está demostrando que ejerza representación de nadie. Él solo cuenta ahí. Que le autorizaron que lo hiciera, pero no hay ningún documento. Hay una falta de personería. Y además en los tribunales nuestros, para que una persona pueda ejercer personería, tiene que ser abogado, el mandatario, o bien pariente entre los grados de ley. Él no es ni pariente entre los grados de ley y tampoco es abogado. Y no siendo pariente,
aunque tenga un mandato no le sirve, aunque no es abogado no le sirve, porque no puede actuar, tiene prohibido. Y entonces veremos, por ejemplo, los impedimentos en el artículo 193, a ver quién tiene ahí, 193 de la ley del organismo judicial. El inciso C, impedimentos. ¿Quién nos ayuda? Ley del organismo judicial, Alejandra. Sí, Alejandra, ¿le escuchamos? Quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales, o ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más de 3 abogados. Ahí está claro, ¿no? O sea, mire, yo comparezco a representar a fulano y tal, ¿usted es pariente de él entre los grados de ley? No. ¿Usted es abogado? No, solo somos amigos. No puede. Pero aquí el mandato, él dice que, mire, aquí está el documento, lo firmó un abogado. Sí, ese mandato le sirve, pero no para ir a tribunales. Podrá usarlo en cualquier otra cosa, para ir a la municipalidad, a finanzas, a LICS, a donde usted quiera, pero en tribunales no. Porque aquí tiene que ser abogado o pariente entre los grados de ley. No. Buenas noches. Sí, Gloria, ahorita va Gloria. Entonces tiene una falta de personería. Sí, Gloria, le escucho. ¿Será que podría repetir el artículo anterior? El 100 que le dije, no, siento que era, compañero, 193. 193. 193, inciso C. 193, inciso C. Ley del organismo judicial. Gracias. Ahora vamos con la número 7 de su artículo 116 del procesal civil mercantil. Ustedes la ven, el nombre es largo, pero no es complicado. Ya explicamos desde la primera clase que nos vimos que toda persona tiene derechos y tiene obligaciones. No hay derechos solos, no hay obligaciones solas. Fíjense eso. Si yo tengo un derecho, quiere decir que otro tiene una obligación. Por ejemplo, ustedes tienen derecho a que tengan un profesor que les esté practicando acá. Tienen derecho en otras ocasiones a que les dé un salón, hoy por las circunstancias no se ha podido. Tienen derecho a que se les dé un programa de cursos, a que se les oriente. ¿Qué obligación tienen? Obligación de estudiar, de examinarse y ganar, e incluso de hacer un pago mínimo, que ya lo sabemos bien, que ese pago ni en el colegito más sencillo de cualquier municipio o lugarcito lejano de Guatemala cobran 5 quetzales al mes. No, porque eso es lo que pagamos ahí, 15 trimestrales, imagínense, 5 al mes. Al final son como 100 al año con toda la inscripción. ¿Cuándo van a encontrar ustedes en un lugar 100 quetzales por un año? Bueno, pues ustedes tienen obligación de pagar eso, aunque sea mínimo, tienen obligación de estudiar, tienen obligación de examinarse, tienen derecho a un profesor, tienen derecho a los exámenes, tienen derecho a realizar los exámenes, tienen derecho a retrasadas, tienen derecho a escuela de vacaciones. Espero que nunca lleguen a la escuela de vacaciones, no es muy buena para su currículum, ya la ven cuando quieran, por qué razón. Bueno, pues así es esto. Hay obligaciones para uno y derecho para otro que están sujetas a plazos o a condiciones o a ambas cosas a la vez. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes están estudiando derecho, pues su familia pues, contenta. Luego es posible que su señor padre tenga la posibilidad económica de ofrecerles un buen estímulo y decirles, mire, a su hijo, mira amigo o mira hija, como le digan, te voy a donar, te voy a comprar o te voy a regalar una oficina, no ahorita. Te voy a dar una oficina para que cuando te gradúes te instales ahí, pero ¿cuántos años son para graduarse? Bueno, pues son 5 años de cursos, más el examen técnico profesional, más su tesis, bueno, son 7 años, dejémoslo en 8, ahí dice el papá todavía, por cualquier problema. En el plazo de 8 años tienes que graduarte. Si te graduas en el plazo de 8 años, yo te obsequio la oficina.
Y lo firmémoslo, hagamos el documento, aquí un notario va y hace el notario y se compromete y ahí está firmado legalmente. Pero alguien por ahí le dice, mira, ya terminaste el curso, ya cerraste, pongamos la oficina, pero empecemos. Sí, pero es que no me la da, pero hasta que me gradúe, no, hombre, ahí está el documento, ¿no? Demandalo que te la dé porque ya cerraste cursos, que es poco lo que te falta. Y pues el otro ya se cree todo un abogado y plantea la demanda. Y quiere interponer, papá, una excepción de falta del cumplimiento del plazo de esa obligación, que es un derecho para el otro. Y ahí se terminó el juicio. ¿No? Lo hizo antes, no se cumplió el plazo. O puede ser una condición. Por ejemplo, con la condición, no importa en cuánto tiempo te gradúes, pero la condición es que no contraigas matrimonio antes de graduarte, porque ya así te va a costar más. Dicen, bueno, resulta que contrae matrimonio antes de graduarse, ¿tiene derecho a exigir la oficina? No, pero lo hace. Pero si la pareja no le ayuda y en lugar de asesorarle bien, le dice qué es lo que debe hacer y que no es lo correcto, viene y demanda, es que la condición no es esa, mejor, la condición es que no te casaras hasta que no te graduaras, pero ya no voy a graduar, sí, pero no se ha graduado, no eres abogado, te puede faltar un día para todo, pero no lo eres aún, será mañana o pasado mañana. O bien las dos cosas, plazo y condición, en el plazo de 8 años y además con la condición de que no contraiga matrimonio antes de hacerlo. Entonces, ese derecho del hijo, que es una obligación del papá, está sujeta a un plazo o a una condición o a ambas cosas a la vez. Esa es la opción más larga, pero realmente no es complicada. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Vale. Sí, le creímos. Bien, Benjamín. Vale. Ahora vamos a ver esas 4, fíjense, 8, 9, 10 y 11. Nuestro código las tiene como previas. Pero, como decían, el resultado es que estas atacan la pretensión del adversario, la pretensión del demandante. ¿Qué es la pretensión? Lo que él quiere. Y como la atacan, dan por terminado el juicio. Tienen características de previas y de perentorias. Es una mezcla. Decíamos que se interponen cuando se contesta, antes de contestar la demanda. Se resuelven antes de contestar la demanda. Tienen un nombre, ahí están sus nombres, 4 nada más. Esas no atacan la forma de procedimiento, sino que atacan la pretensión, y al declararse que sí tiene razón, o lo que se llama conlugar, destruyen la pretensión del demandante y terminan con el juicio. Esas 4 pueden poner al margen ahí, caducidad, presunción, salud, transacción, una llavecita, y pónganle mixtas. ¿En qué consiste cada una? La caducidad y la prescripción son similares. Las dos tienen en común el transcurso del tiempo. Fíjense, caducidad y prescripción en común el paso del tiempo, el transcurso del tiempo. ¿Pero en qué se diferencia? Que cuando hablamos de caducidad, nos referimos a tiempo que señalan el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley Judicial, o los códigos procesales. Fíjense bien, caducidad, actos procesales. Caduca la acción. ¿Qué es la acción? El derecho de petición, de pedir, de actuar en un tribunal. Por ejemplo, presentó su demanda. Me dice, bueno, ahora lo notifican y usted tiene derecho en 6 días en el poder de excepciones previas. Se le olvidó, se le pasó y lo quiere hacer al 8º día. No, ya caducó. Caducidad. Caducó su derecho de hacer valer un acto procesal. Mire, ya le dieron la sentencia, sí, pero no estoy conforme. Bueno, apele. Bueno, voy a apelar, sí, pero tenía 3 días y eso fue hace 15 días. ¿Presente eso? No, señor, ya caducó. Usted tenía solo 3 días para hacer valer ese derecho procesal. Caducó. Mire que me notificaron hace 2 meses que estábamos en pruebas. Sí, pero solo eran 30 días de prueba y ya van 60. Usted no presentó pruebas, ya no lo puede hacer. Caducó. Todos los plazos que tenemos que hacer o cumplir de acuerdo a los códigos procesales, si no lo hacemos, hay caducidad. Entonces dice el otro, solamente pone presión de caducidad y terminó todo. No lo hizo, punto, ya no puede hacerlo de nuevo, caducó.
Eso es caducidad. Prescripción también pasa el tiempo, pero se refiere a derechos sustantivos. ¿En dónde están los derechos sustantivos de este Código Procesal Civil Mercantil? En el Código Civil. Todos los derechos que están en el Código Civil, esos prescriben. Fíjense bien. Caduca la acción, prescribe el derecho. ¿Acción dónde? Movimiento. Acción en movimiento. ¿Cómo camina un proceso? Código procesal. Prescripción, derechos en los códigos civiles. Ejemplos sencillos. Un menor de edad tiene el derecho de pedir alimentos hasta los 18 años. De ahí en adelante, salvo que sea declarado en estado de interdicción o incapacitado. Bueno, pasaron los 18 años, nunca pidió una pensión, y de repente a los 30 años se le ocurre pedir la pensión porque nunca le dieron nada. Ya prescribió su derecho. Prescribió su derecho. Ahora bien, si le fijaron una pensión al papá, siendo el menor, y llegaron a los 18 años y no la cumplió, ahí no hay prescripción porque la pensión estaba fijada. Habrá que sumarle todo lo que debía el papá y demandarlo para que pague todo junto. Eso es distinto. Pero en su momento fijaron la pensión, hicieron uso de ese derecho. Si no lo hicieron, ya no lo pueden hacer de nuevo. Muy bien, en eso el tiempo es en común, solo que no se les olvide la caducidad. Caducan los derechos que tienen los códigos procesales. Todo hecho dice, en 5 días tal cosa, en 10 días tal cosa, en 30 días tal cosa. Códigos procesales no lo hacen en ese tiempo, caducó. Prescripción, Código Civil. Y hay un capítulo que ustedes van a ver más adelante que se refiere especialmente a la prescripción. Cuando prescriben los derechos, pues van a ver ustedes que unos prescriben en 2 años, otros en 1 año. La regla general es que son 5 años. La mayoría de derechos prescriben en 5 años. Algunos 2, otros 3, otros 1, pero son mínimos. Los más lejanos son de 5 años. Perdón, alguien preguntaba algo que no me dio tiempo a leer. ¿Quién preguntaba? Bueno, ya lo hará de nuevo. No se les olvide. Caducidad y prescripción. ¿Estamos entendidos en eso? ¿Sí? Licenciado. Sí, Fernanda. Solo una pregunta, con esto último que acaba de mencionar de este menor, que si demanda a los 30 años, pues ya no es posible, pero mencionó que si no hubiese pagado el papá cuando era menor o algo así, Si se le eso hubieran no fijado, escuché nunca. si le hubieran fijado una pensión, acuérdense que cuando él tenía 10 años le fijaron al papá en un tribunal una pensión de 1,000 quetzales mensuales, por decir, pero no la pasó, bueno, ahí va, él es menor, no hay problema, llegó a los 18 años, ya él puede actuar válidamente, él puede cobrarle todas las pensiones juntas. Porque es una deuda alimenticia. No es una deuda cualquiera, miren. Ustedes les habrán dicho que por deudas no hay prisión. El problema acá es que no es una deuda cualquiera, es una deuda alimenticia que genera un delito que se llama negación de asistencia económica. Y si no cumple con eso, puede ir a parar detenido. Y no sale de la cárcel si no paga lo que debe y garantiza que va a seguir pagando si el hijo sigue siendo menor. O sea, parece que la protección del menor, la ley protege al menor y especialmente a la familia porque es la base de la sociedad. O sea, no puede decir, es una deuda, pero como por deuda de prisión me van a meter a la cárcel. No, es que aquí es un delito, es negarle asistencia económica a quien uno está obligado de hacerlo. Por eso es que si ya está fijada una pensión, si no la paga, pues ahí se va acumulando. Ahora págueme. No tengo, pues se va a la zona 18. Es que no tengo trabajo, ese no es mi problema. Ese es problema suyo. Porque usted tenía obligación de pagarme, aunque sea de lavar carros, de ilustrar, lo que fuera, pues usted tenía que darme una pensión alimenticia porque en el momento en que se la fijaron, usted podía hacerlo. Ahora bien, si el padre estaba incapacitado físicamente, no podía trabajar o mentalmente, pues tampoco le pueden hacer una pensión. No está en las condiciones óptimas para hacerlo. Pero de lo contrario, la obligación está ahí con los hijos menores de edad. Para que leamos un poquito, para que veamos eso, ¿quién tiene su Código Civil para que leamos el artículo 278 del Código Civil? ¿Alguien lo quiere leer? Código Civil. ¿Quién lo tiene por ahí? Yo le... 278 dijo, licenciado. 278, Marta. Concepto, la denominación de alimentos. Demos la oportunidad a Marta que nos ayude. A ver, Marta.
Gracias, licenciado. 278. Concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Ahí estamos claros, mire, cuando es menor de edad, salvo que aún siendo mayor sea incapacitado. Esta interacción tiene que darle hasta el último día de su vida, ¿verdad? O del padre, ¿verdad? Si quién depende, quién dispone de Dios que se vaya primero. Bien. No sé quién quería consultarme algo, había abierto su micrófono. Benjamín, ¿no? ¿Quién alguien? No sé si alguien más quería. ¿Alejandra? ¿No? Yo una pregunta, del 3 al 7 dijo que eran perentorias, ¿verdad? Mire, las 7 son previas. Si usted lee el artículo del 116 allá arriba, le dice excepciones previas. Y las otras son mixtas, ¿verdad? Esas son mixtas, esas 4, solo que nuestro código las tiene catalogadas como previas, pero explicaba que por el efecto que producen, es decir, como atacan la pretensión del adversario, terminan con el juicio. O sea, es como que fuera una perentoria, ¿verdad? Porque ataca la pretensión. Ahí es como termina con el proceso, por eso se llaman mixtas, porque no atacan ni forma ni procedimiento, sino pretensión. Gracias. ¿Sí, Alejandra? No, gracias, disculpe. Bueno, entonces ahora cosa juzgada y transacción. ¿Qué es cosa juzgada? Mira, pues, hay algo importante. Ustedes deben saber que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma razón. Nadie puede ser juzgado 2 veces. Eso en su derecho romano le decían non bis idem. Eso lo van a ir aprendiendo ustedes, se les queda a uno, espero tanto escucharlo, pero no porque lo aprendan de memoria, que no se les queda. Entonces, nadie puede ser juzgado 2 veces. Entonces, imagínense, se da el caso de que una persona demanda a otra, ahora hablemos de una deuda. Digamos, si un compañero de ustedes me demanda a mí porque yo le debo X cantidad de dinero. Cuando me notifican, yo demuestro en el juicio que no le debo nada. Ahí están los recibos cuando hice los abonos respectivos, hasta los números de cheque del banco y las fechas, y están los cheques efectivamente cobrados por esa persona. Simple y sencillamente, la sentencia me va a ser favorable. Pero este señor sigue molesto, ¿verdad? Porque él dice que no, que esos recibos son de otra cosa, y se encapricha y dice, mejor voy a demandar de nuevo, pero en otro juzgado. Y presenta otra demanda de nuevo, y me notifica de mí, mire que otra vez, pero ¿cómo es eso? Si no es posible. Voy con el abogado y dice, no, eso no es posible, nadie puede ser demandado. Usted ya lo juzgaron una vez y lo declararon libre de esta obligación, y vamos a decirle al señor juez. Se le explica al señor juez de que en el juzgado, ahí mismo o en otro juzgado, porque puede ser ahí mismo que caiga con el movimiento aleatorio que hace el centro de auxiliares. Dice, mire, aquí o en otro juzgado está un proceso que terminó, fue favorable a mi persona, pero ayer de nuevo me volvió a demandar. Acompaño copia de la sentencia para que vea que es la misma persona el demandante y yo soy el mismo demandado y son los mismos hechos y la misma razón que él está pidiendo. ¿Qué sucede? Entonces simplemente se rechaza la segunda demanda porque ya se juzgó una vez. Cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. Cosa juzgada. Y la transacción, lo que sucede con la transacción es que es un contrato en que las partes, para evitar un juicio, o ya estando en un juicio se ponen de acuerdo y hagan un arreglo, firman ese contrato. Y bueno, pongamos el caso que antes de ir a la demanda dice, va, firmemos un documento donde nos comprometamos a respetar y a cada quien va a cumplir sus obligaciones y no vamos a ir a un juzgado. Pero de repente una de las dos dice, no, yo aquí salí afectado, no me di cuenta. Yo firmé esa transacción y no estuvo bien. ¿Qué voy a tener que hacer? Demando. Entonces simplemente se le pone la excepción de transacción porque hay un contrato firmado en esos términos y no se puede seguir un juicio salvo que alguna de las partes incumpla con la transacción. ¿Y ese contrato dónde está? Veamos ese mismo Código Civil en el artículo 2151, jóvenes. 2151. ¿Quién me ayuda ahí, por favor? 2151. Licenciado. Sí, Marta Lucía.
La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podrían promoverse o terminan el que está principiado. Gracias, Nata Lucía. Ellas también es un contrato y las partes se ponen de acuerdo, evitan el juicio o terminan lo que está, pero una de las partes inconforme vuelve a demandar. Dice, no, no es posible. Ustedes llegaron a una transacción y terminaron este juicio, o firmaron una versión para evitar este juicio. Y hasta el día de hoy, nadie ha incumplido los términos de la transacción, no pueden iniciar ningún juicio. Entonces da por terminado el nuevo juicio, da por terminado, atacó la pretensión. Entonces esas 4, no se les olvide, son mixtas: caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Son mixtas. Las características tienen de las previas y de las perentorias, más de las previas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen nombre, se interponen antes de contestar la demanda, se resuelven antes de contestar la demanda. El efecto es que ataca la pretensión como una perentoria y terminó con el juicio. Esas son las 4. Y la otra de arraigo, que esa es una excepción previa que ya la vimos, que se debe garantizar si uno va a salir de Guatemala o si es extranjero, debe garantizar que si pierde el juicio alguien responde económicamente por los gastos en que incurra o a lo que se le condene. Pero ya vimos también que a un guatemalteco no se le exige en su país, si no se le exige en su país, tampoco nosotros podemos exigirse. Y las excepciones perentorias, decíamos el otro día, explicamos al principio de la clase, que son las que atacan la pretensión. Y esas ya mencionamos que no tienen ningún nombre, no hay ningún listado, como el caso de las previas, no tienen nombre, se interponen cuando se contesta la demanda y se van a resolver hasta que se dicte la sentencia. ¿Dónde lo vemos? 118. ¿Quién nos quiere ayudar con el 118? Procesal, civil y mercantil. 118. Yolic. Artículo 118. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse documento, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Ahí está, gracias Silvia. Ahí están, mire, las características en ese 118. No tienen nombre porque no hay un listado, solo dice perentorias. Y ahí está claro que se interponen cuando se contesta la demanda, ese 118, segundo párrafo, y ahí mismo les dice que serán resueltas en sentencia. Ahí está. Pero no hay un listado. Eso es cualquier defensa que a uno se le ocurra, se le ocurre por una excepción de pago. Si revisamos aquí entre las previas, no existe la excepción de pago, pues esa excepción perentoria de pago la voy a interponer, o de pago parcial, o cualquier otro nombre que se o de cumplimiento de mis obligaciones, cualquier nombre que se les ocurra a ustedes en una defensa. La perentoria les da la facilidad de imaginarse defensas y ponerles el nombre que quieran. Ningún juez les puede limitar eso. Y decir, mire, ese nombre no me gusta, se lo voy a rechazar, ¿no? Ustedes le pueden poner el nombre que quieran a esa defensa. Incumplimiento o incapacidad de poder cumplir o no tengo obligación de hacerlo, el nombre que ustedes se les antoje, que crean más adecuado a lo que le van a explicar al juez. En cambio, en las previas y las mixtas, ahí están su nombre y no los pueden variar. Por ejemplo, ustedes dicen excepción de incompetencia, así tienen que denominarla. Si ustedes le ponen falta de competencia, se la van a rechazar, porque esa excepción no existe en la ley. La que existe se llama incompetencia. O sea, ese nombre tiene que estar tal y como está ahí. La ventaja es que cuando uno está ejerciendo en su oficina, ahí tiene los códigos, solo es de abrirlos y ver está y copiar tal y como está ahí para no sufrir el rechazo de un memorial y qué pena. Y si máximo, si ya se pasó el tiempo, ya caduca, ya no lo puede volver a hacer. ¿Y a quién afecta? Al cliente, ¿verdad? Entonces es la ventaja de cuando estamos ya ejerciendo, tenemos los escritorios como están ustedes hoy en sus exámenes, que ahí tienen todo para contestar, y así pierden es porque quieren perder, porque hasta en grupos se puede reunir para contestar, que nadie le está diciendo nada. Así es, jóvenes, que ¿hay alguna duda ahí? Hasta esa Clic.
Yo, Sí, Silvia, dígame. licenciado, disculpe, regresando a la cosa juzgada, de nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma situación, podría, se podría dar si se cambia como el argumento. Mire, lo que tiene que ver es si es el mismo demandante, si es el mismo demandado y si lo que quiere es lo mismo. No importa que use otras palabras, no importa que lo adorne de otra forma, pero si el resultado de este nuevo juicio es el mismo resultado que se tenía en el anterior, hay cosa juzgada. Ahora bien, si es otra cosa, por ejemplo, si usted me demanda a mí porque yo le debo, por decirle una cantidad de 10,000 quetzales y en hay una letra de cambio firmada y se demuestra que va, se lo pagué y que no le debo nada, no hay problema. Pero resulta que yo le tengo otra deuda aparte, con otro documento, también me demanda. Ahí no hay cosa juzgada porque es otro problema. Claro, usted me demanda como demandante, yo soy el mismo demandado, pero el hecho es distinto y lo que quiero al final es el pago de otra deuda diferente. Es como digamos, mire, son 3 hijos, demandó primero por alimentos de uno, allá le fijaron, de repente ahora voy a demandar por el otro. No, pero es que ya me demandó una vez, sí, pero era por uno, no por todos. Aparte yo era demandado por todos juntos que podía hacerlo, pero nadie le prohíbe que lo haga por cada hijo por separado. Entonces, bueno, no hay para dónde va, son pensiones alimenticias, pero para personas diferentes. El resultado es otro. Gracias, Lick. Bueno, Silvia, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces aquí lo dejamos el tema el viernes vamos a ver cómo se tramita, cómo es el procedimiento para tramitar las excepciones previas y van a ver que no es nada complicado. Vamos a primero verlo, lo agotamos este tema el día viernes. Es que buen provecho, que descansen y que síganse cuidando para que todos estén bien. Nos vemos el viernes, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, descanse, feliz noche, Lick. Gracias, igualmente. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, feliz noche, Andrea. Feliz noche, Karen. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Hoffman. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Edwin. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Edgar. Feliz noche, Lick. Perdone, Sí, dígame, Indora. ¿cómo está? Aquí con una molestia. Mire, fíjese que se me pasó la excepción número 7. ¿Cuál es la 7? Después de falta de personería. ¿La que es larga? ¿La de falta de cumplimiento del plazo o de la condición? No sé si será esa, pero antes de que usted diera las 4 mixtas, mencionó la número 7, pero a mí se me pasó cuando apunté las 4 mixtas. Bueno, mire, esa es una excepción larga en lo que es la denominación, la 7, pero yo les explicaba que son derechos que son, para mí es un derecho, para otra persona es una obligación, que puede estar sujetas a un plazo, y que si se cumple antes del plazo, antes de que llegue el plazo, se interpone la excepción, o puede estar sujeta a una condición que si no se cumple, hasta que se cumpla, puede usted demandar antes, ¿no? Porque no se ha cumplido la condición. Y le señalaba, por ejemplo, que a usted, por ejemplo, su señor padre, es posible que tenga la posibilidad económica de comprarle una su oficina cuando usted se gradúe y le diga, bueno, hija, yo voy a comprarte una oficina. ¿En cuánto tiempo se graduó un abogado? Pues por regla general, podemos decir que son 7 años, pero su papá benevolente le dice, baja, aquí le voy a dar hasta 8 pues, para que te gradúes. Cuando se gradúes 8, ya graduado, yo voy a darte la oficina y se firma el documento legal. Hay una obligación del señor padre y un derecho suyo. Pero usted no se graduó en el tiempo y exige, antes de graduarse, dice, no, pero no se lo puedo dar porque no se ha graduado. O sea, al 5 o 6 años usted dice, bueno, quiero oficina, no se puede, no ha llegado el plazo. O bien la condición, como les explicaba, le puede poner el plazo de 8 años, pero le puede poner una obligación adicional. Por ejemplo, que se inscriba a estudiar una maestría y que la estudie, o que no contraiga matrimonio, o
que del trabajo, que hay una condición, y mire, no puede usted exigirme nada porque las condiciones todavía no se han cumplido. Entonces, ese es el sentido de la excepción, que se cumpla el plazo o que se cumpla la condición. Si se cumplió el plazo y se cumplió la condición, usted tiene todo el derecho de demandar. Si no se ha cumplido, no puede demandar y te ponen la excepción previa. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Vaya, feliz noche de nuevo. Noche, Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Kimberly.